Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No Capítulo 5. Patrullas y puffs perdidos. Daphne se dirigió al ala del hospital con Theodore atado y amordazado, dejándolo caer varias veces por el camino. Cuando estaban a un pasillo de la enfermería, Daphne se detuvo y se giró para encarar al joven sangre pura que flotaba detrás de ella. Déjame ser muy clara, Not, comenzó con voz firme y una mirada sombría. No sé qué idea estúpida se te ha metido en esa cabeza tuya, pero te juro por Merlin que si vuelves a intentar algo como lo que hiciste antes, lo que te hice esta noche será un favor. Los ojos del niño se abrieron de nuevo por el miedo y Daphne sintió una oleada de satisfacción que se permitió disfrutar ahora que parecía haber logrado su objetivo. Esto es lo que va a pasar ahora, continuó tras un momento. Voy a hacer desaparecer la ropa que hice desaparecer y quitarte las cuerdas y la mordaza. Te vestirás e irás a la enfermería para que te atiendan. Si te pregunta qué pasó, le dirás que te caíste por las escaleras. Theodore asintió con entusiasmo y ella tuvo la sensación de que quería salir de ese aprieto cuanto antes, pero ella aún no había terminado. También irás a ver a Turner y Smith y los convencerás de que no nos pongan juntos en las rondas. No dirás nada negativo sobre mí. Si lo haces, le escribiré a mi padre y le haré saber que necesita hablar con el tuyo sobre modales con las mujeres y el consentimiento antes de tocarlas. Sabía que el jefe y la jefa de prefectos solían asignar patrullas a los prefectos de la misma casa y año, pero había habido muchas ocasiones en que los prefectos se emparejaban con otras casas, años o ambos. Theodore asintió de nuevo, su rostro palideció, perdiendo el poco color que le quedaba cuando ella mencionó a sus padres. Daphne no alardeaba de ello tan a menudo como Draco, pero también provenía de una familia adinerada y prestigiosa, y que la familia Greengrass se ensañara con los Nock podría ser perjudicial para ellos. ¿Nos entendemos?, preguntó ella, mirándolo fijamente. Él asintió frenéticamente, suplicando con la mirada. Daphne lo dejó colgado unos segundos más, luego lanzó su hechizo de levitación, hizo desaparecer las cuerdas y la mordaza, e hizo aparecer su ropa. Él se puso de pie rápidamente y se vistió, sin mirarla a ella. Cuando terminó, ella lo guió el resto del corto camino hasta la enfermería y abrió la puerta. La señora Pomfrey lo miró con recelo al ver todos los moretones y cortes que tenía, pero no negó cualquier acto delictivo e insistió en que era torpe. Daphne no se quedó para asegurarse de que estuviera bien, sino que se dirigió a la sala común de Slytherin. Llegó poco después y encontró a Tracey sentada en un rincón trabajando en la tarea de pociones. Al ver a Daphne, sonrió y la llamó con la mano. Tras contarle lo sucedido, Tracey volvió a mostrarse furiosa por lo ocurrido, pero divertida por la forma en que Daphne había manejado la situación. Luego le ofreció a Daphne su tarea de pociones para que la revisara y, de paso, le facilitara la tarea cuando comenzara la suya. Daphne se sintió agradecida con su amiga tanto por la ayuda con sus tareas como por poder desahogarse con ella. Se sintió un poco mejor y suspiró mientras sacaba una pluma y un pergamino para empezar con su propio trabajo. No llegó poco después, le dirigió una mirada de terror y prácticamente corrió hacia su dormitorio. Esto provocó la risa de Tracey y, una vez más, llenó a Daphne de una sensación de satisfacción. Volviéndose hacia su pergamino, continuó trabajando. La semana siguiente transcurrió con relativa normalidad para Harry, salvo por la visita del prefecto Marcus Turner, quien le preguntó si estaría dispuesto a hacer algunas patrullas adicionales al mes con alguien que no fuera Hermione. Sabía que tendría que patrullar en persona en lugar de usar el mapa, pero como estaba muy ocupado con sus tareas y Marcus le había prometido que le avisaría si alguna vez era demasiado, aceptó. Harry también se mantenía al día con sus tareas, completando la mayoría el mismo día que se las asignaban, lo que le daba tiempo para repasarlas antes de entregarlas. Había podido asistir a las pruebas de Quidditch. Sabía que su puesto estaba prácticamente asegurado, pero fue principalmente para apoyar a Ron. Angelina le había dicho a Harry que Ron sería nombrado guardián titular y le costaba contener la emoción por su mejor amigo, sobre todo porque aún no podía decírselo. Por último, se había visto involucrado involuntariamente en el plan de Hermione para liberar a los elfos de Hogwarts. En resumen, Harry estaba contento con su primera semana de regreso a clases.
Lo único negativo hasta el momento había sido defensa contra las artes oscuras. Por suerte, Harry se había mantenido callado en su primera clase gracias a la indignación de sus compañeros y a que Hermione lo tranquilizó, pero sabía que tarde o temprano diría algo que lo metería en problemas. Según comentaban otros alumnos, ella había empezado a imponer castigos sin molestarse en quitar puntos primero. Reflexionaba sobre todo esto mientras se dirigía a sus clases semanales con Dumbledore. A mitad de camino, comenzó sus ejercicios para despejar la mente. Cuando llegó a la gárgola de piedra y gritó la contraseña, sintió que había logrado compartimentar y organizar sus pensamientos. Cuando Harry llamó a la puerta, Dumbledore lo invitó a entrar. Vio que el director estaba sentado en su gran escritorio, frente a él, con una palangana de piedra grabada con runas. Numerosos frascos etiquetados, llenos de un líquido plateado casi imperceptible, estaban ordenados frente a la palangana. Harry esperó cortésmente a que Dumbledore terminara su trabajo y lo observó mientras extraía más hebras plateadas de la palangana y las colocaba en un frasco. Tras unos instantes, agitó su varita, y la palangana y los frascos volaron hacia un lado, colocándose sobre una mesita auxiliar. Harry, siéntate, le indicó Dumbledore amablemente. No te esperaba tan pronto, pero debería haber sabido que estarías aquí antes. Me complace notar que has desarrollado una nueva dedicación y ética de trabajo, y estoy orgulloso de ti, añadió mientras Harry tomaba asiento, con las mejillas ligeramente sonrojadas por los elogios. Desesperado por cambiar de tema, Harry le dio las gracias y le hizo en voz baja la pregunta que tenía en mente al entrar. ¿Qué era ese cuenco, señor? ¿Y esos frascos? Dumbledore soltó una risita y sus ojos brillaron. Eso, Harry, es un pensadero. Es una forma de organizar y repasar los recuerdos. Si todo va bien con tu entrenamiento en oclumancia, estoy deseando mostrarte lo práctico que puede ser. Dijo con una sonrisa, y Harry sintió una determinación aún mayor para dominar la oclumancia. Harry, ¿has estado practicando los ejercicios en los que habíamos estado trabajando? Preguntó Dumbledore. Harry asintió. Sí, señor. Hermione y yo hemos estado practicando juntos por las noches después de terminar la tarea. Me concentro en despejar y organizar mi mente, casi puedo visualizar dónde están mis pensamientos ahora, y puedo alejarlos o traer otros a primer plano. Muy bien, Harry. Debes seguir practicando, pero ahora daremos un paso más y te mostraré las bases para construir tus defensas. Esto te agotará mental y físicamente, ¿estás listo? Preguntó Dumbledore, y cuando Harry asintió, comenzó a explicarle la teoría y el proceso para desarrollar una defensa mental. Mucha gente cree que la legilimancia implica construir una fortaleza en la mente, escondiendo recuerdos en mazmorras o habitaciones secretas, pero es mucho más simple y mucho más difícil que eso. Comenzó Dumbledore. La mente está compuesta de muchas capas, ¿sabes? La primera capa incluye nuestros pensamientos superficiales, es lo que pensamos instintivamente en un momento dado. Mientras caminas por un pasillo, puedes notar una armadura, un cuadro o a otra persona. Estos pensamientos vuelan por la superficie y son fáciles de captar para un legilimens. Harry asintió para indicarle al director que lo estaba entendiendo hasta el momento. A medida que las capas se profundizan, los pensamientos también lo hacen. La siguiente capa puede contener pensamientos sobre una conferencia reciente que escuchaste o una conversación con un amigo. Debajo de eso, podría ser lo que desayunaste esta mañana. Eventualmente, puedes llegar tan profundo que encuentras recuerdos enterrados que la persona tal vez haya olvidado. Un legilimente hábil puede navegar a través de estas capas y encontrar lo que busca. Puede manipular la mente y evocar recuerdos de momentos específicos. Hizo una pausa, esperando a ver si Harry tenía alguna pregunta. Harry negó con la cabeza, intentando comprender. ¿Qué significa eso, señor? Manipular la mente, quiero decir. Preguntó, y el director sonrió ante la pregunta. Es más fácil dar un ejemplo que una explicación. Imaginemos que intentamos encontrar dónde enterró un hombre su tesoro. Ese hombre esconderá ese recuerdo lo mejor que pueda, pero si en lugar de eso busco recuerdos de él cavando en la arena de la playa cuando era niño, surgirán más recuerdos y, con ellos, podríamos sacar a la luz también ese recuerdo oculto. Entonces podría recordar cosas que consideraba valiosas, y poco a poco seguiremos sacando a la superficie ese recuerdo oculto. ¿Te ayuda a entenderlo? Harry asintió. Entonces, ¿intentar encontrar ciertos recuerdos asociándolos con otros? Preguntó Harry. Exactamente. Exclamó Dumbledore radiante.
Pero un legilimens habilidoso puede analizar docenas de estos casos en segundos, extrayendo los recuerdos de tu mente antes incluso de que puedas comprender lo que está sucediendo, y por eso la base de la oclumancia es una mente estructurada y despejada. Harry asintió mientras todo empezaba a tener sentido. Así que, Harry, continuó Dumbledore, no estamos construyendo una fortaleza, sino protegiendo nuestros pensamientos al profundizar en estas capas, organizándolos para que podamos captar de inmediato lo que buscan y familiarizándonos tanto con nuestra propia presencia en nuestra mente que podemos percibir inmediatamente la presencia de otra persona. Una vez logrado esto, podemos empezar a concentrarnos en expulsar a dicha persona de nuestra mente. Harry asintió. Lo entiendo, señor. Creo que estoy listo para comenzar. Dumbledore sonrió. Entonces, hagámoslo. Despeja tu mente y sumérgete en ello. Quiero que primero te familiarices con tu superficie. Unas horas después, Harry estaba sentado en el despacho de Dumbledore, tomando un chocolate caliente con una poción para el dolor de cabeza. El trabajo era difícil, pero Harry progresaba. Dumbledore había mencionado que esta sería la mayor parte de sus lecciones durante el próximo mes o dos, y que cuando Harry tuviera una base sólida, comenzaría a analizar su mente en busca de puntos débiles. Cuando Harry terminó su bebida y se disponía a marcharse, Dumbledore lo llamó por su nombre y captó su atención. Harry, quiero darte un consejo y una advertencia. El ministro Fudge está haciendo todo lo posible por desacreditarte. La profesora Umbridge está aquí por su implicación directa. Creo que intentará provocarte para que te enfrentes a él y aprovecharse de ello. Te pido que te mantengas alerta. Eres hijo de tu madre y tienes el carácter para demostrarlo, pero no caigas en la trampa que sin duda te tenderá. Usa tu oclumancia para despejar tu mente y alejar cualquier emoción negativa. Harry escuchó las palabras y se permitió reflexionar sobre ellas antes de responder. Señor, entiendo por qué lo dice y estoy de acuerdo con usted. Pero Voldemort ha regresado. Su negativa a enseñar magia defensiva práctica no solo afectará nuestras calificaciones, sino posiblemente también nuestras vidas. Hay que hacer algo. Algo se hará, Harry. Te lo prometo, respondió Dumbledore con tristeza. Pero por ahora debemos seguir sus reglas. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en secreto para hacer lo que pueda. Ante el asentimiento de Harry, Dumbledore sacó un pergamino de su escritorio y una pluma, y rápidamente garabateó una nota con su letra irregular. Como ya pasó la hora del toque de queda, creo que esto te ayudará si te encuentras con alguien. Espero que tengas una noche tranquila, Harry, y nos vemos la semana que viene. Gracias, señor. Nos vemos entonces. Dumbledore tenía razón. Al día siguiente, en la clase de defensa contra las artes oscuras, Umbridge intentó provocarlo durante toda la lección. Nunca lo mencionó por su nombre, pero insinuó constantemente que quienes profieren mentiras eran lunáticos poco fiables que intentaban sembrar la discordia entre la población. Harry la ignoró, fingiendo mirar fijamente el libro de texto que debían leer y, en cambio, practicando oclumancia, pero aún así sentía que se estaba enfadando. La clase finalmente terminó, y Harry agarró su mochila y se marchó de inmediato, mientras Hermione y Ron luchaban por seguirle el ritmo. Oye, amigo, baja la velocidad. Gritó Ron tras intentar alcanzarlo durante unos segundos. Harry aminoró un poco el paso y dejó que sus mejores amigos lo alcanzaran antes de comenzar a caminar a paso más lento hacia el gran comedor. Su ira se había ido acumulando y no tenía ganas de hablar, pues no quería estallar con sus amigos, que no se lo merecían. Ron, sin embargo, no tenía tales reservas. ¿Qué bruja es?, dijo mientras tomaban sus asientos habituales en la mesa de Gryffindor y comenzaban a llenar sus platos de comida. Ron, lo reprendió Hermione con voz débil, pero era evidente que estaba igual de furiosa, si no más. Finalmente, la ira la venció y comenzó. ¿Quién se cree que es para calumniarte descaradamente, llamándote mentiroso y farsante? La única farsante en esa clase es ella. ¿Cuánto apuestas a que ni siquiera aprobó sus propios exámenes de nivel Timo? ¿Y ahora pretende darnos clase?, exclamó Hermione furiosa. Ver lo enfadados que estaban sus amigos por él tranquilizó un poco a Harry, quien se encontró en una extraña situación en la que intentaba calmar a Hermione. Oye, no pasa nada, dijo. De todas formas, nadie en la clase le cree. La semana pasada, la mitad de los Puffs vinieron a decirme que no se creían sus tonterías. Aún así, Harry, comenzó Hermione, y ahora él pudo ver cómo las lágrimas de rabia comenzaban a asomar en sus ojos.
Pasas por un infierno cada año, eres la persona más honesta que conozco, y el año pasado tuviste que presenciar lo indescriptible, solo para que un cretino engreído, continuó Hermione, mirando fijamente la mesa principal donde estaba sentada Umbridge, te llamara mentiroso y soltara todas esas cosas horribles. Sin mencionar que el profeta está intentando convencer a todos de que tú también estás loco, añadió Ron con el ceño fruncido. Parecía darse cuenta de lo sombrío y denso que se había vuelto el ambiente entre los tres y continuó. Definitivamente estás loco, pero no como ellos intentan hacerte creer. Más bien del tipo de loco que se sube a los trolls y lucha contra basiliscos por el bien de sus amigos. Harry rió a pesar de sí mismo, y Hermione le dio un manotazo en el brazo después de secarse las lágrimas. Ay, Ron, Harry no está loco, excepto quizás cuando juega al Quidditch, pero eso solo ocurre unos pocos días al año. Harry volvió a reírse de la broma inesperada y miró a sus amigos con cariño. El enfado que había sentido hacia ellos durante el verano había desaparecido y ahora simplemente estaba feliz de que estuvieran todos juntos de nuevo en Hogwarts. Habían luchado juntos contra monstruos y Voldemort. Comparado con eso, Umbridge sería un paseo por el parque. Gracias, les dijo con sinceridad. A los dos. No sé qué haría sin vosotros. Hermione parecía a punto de llorar de nuevo, hasta que Ron hizo un ruido de arcadas y Harry volvió a reír. Terminaron la comida con Ron hablando de Quidditch y preguntándole a Harry si tenía alguna idea de a quién elegiría a Angelina como guardián titular en los próximos días. Harry permaneció callado, sonriendo a su amigo, y finalmente respondió. Voy a dejar mi bolso, tengo la primera ronda esta noche, mientras se levantaba de la mesa. Hermione lo miró confundida. No tenemos nuestra ronda hasta el miércoles, Harry, dijo, haciendo que sonara más como una pregunta. Así es, estabas en la biblioteca cuando Turner me encontró la semana pasada en el desayuno. Me preguntó si estaría dispuesto a hacer algunos turnos extra al mes. Hablaba de que eso podría mejorar mis posibilidades de ser prefecto dentro de un par de años o alguna tontería parecida, pero acepté de todas formas, porque ya casi me he puesto al día y me dijo que podía dejarlo cuando quisiera si los exámenes Timo se me hacían demasiado pesados, explicó Harry. Ron, que había estado presente durante la conversación, asintió y Hermione pareció contenta de que tomara la iniciativa. ¿Dijo con quién te emparejarían? Preguntó Hermione con curiosidad. Harry se encogió de hombros. No, supongo que probablemente será un Gryffindor del curso superior al nuestro, pero no estoy seguro. Hermione asintió pensativa y Harry continuó. Practiqué oclumancia hoy mientras estaba en defensa contra las artes oscuras, Hermione, así que no esperes a que empiece. Hermione entrecerró los ojos y dijo. Así que así es como te mantenías tranquila en clase. La verdad es que no es mala idea. Podríamos aprovechar para trabajar en algo mientras estamos ahí. Empezó a mirar al vacío, murmurando para sí misma, mientras Ron la observaba con una expresión divertida y luego volvía a mirar a Harry. Cuando lo vio, Harry lo saludó con la mano y se dirigió hacia la torre de Gryffindor, dejándolo solo con Hermione, absorta en sus pensamientos. Daphne esperaba frente al aula asignada en el cuarto piso, donde los prefectos debían reunirse para patrullar y donde serían relevados en unas horas. Había llegado temprano, pero aún sentía una ligera molestia mientras esperaba a su compañero. No estaba del todo segura de quién sería, ya que Turner la había encontrado la semana anterior y le había dicho que había aceptado la recomendación de ella y Notch de no patrullar juntos, pero que aún buscaba un reemplazo. Había empezado a considerar que tal vez tendría que patrullar sola y que debería empezar ya, cuando oyó a alguien corriendo por el pasillo. Finalmente, la persona misteriosa dobló la esquina y ella vio una cabellera negra y desaliñada, una cicatriz en forma de rayo y unos ojos de un verde intenso que se acercaban corriendo. Tenía las mejillas sonrosadas por el esfuerzo y las gafas ligeramente torcidas. Hola, dijo tímidamente mientras ella le lanzaba una mirada fulminante. Empezó a dar su vuelta habitual y Harry enseguida se puso a su lado. ¿Podrías explicarme por qué llegas tarde? Preguntó con el ceño fruncido. Solo fueron unos minutos, respondió Harry, y ella notó la sonrisa en su voz, lo que la irritó aún más. Sin embargo, antes de que pudiera replicar, él continuó. En realidad, iba a tiempo, pero de camino me encontré con Fred y George. Daphne sintió un escalofrío al pensar en esos gemelos pelirrojos que disfrutaban gastando bromas a los Slytherin. Harry notó su reacción y soltó una risita mientras continuaba. Estaban probando algunas bromas nuevas con los alumnos de primer año que se ofrecían como voluntarios, así que tuve que detenerlos. Les dije que estaría dispuesto a ayudarlos a probarlas, pero que no podían hacerlo con los de primero, ni siquiera pagándoles.
Daphne intentó disimular su sorpresa. Enfrentarse a los gemelos Weasley no era algo que mucha gente hiciera. ¿Y te hicieron caso? Preguntó, sin poder ocultar del todo su asombro. Harry volvió a reírse entre dientes. Se burlaban de mí por ser un prefecto estilado, pero me prometieron que si probaba los sibilantes con ellos, dejarían en paz a los de primer año. Tras su explicación, se sumieron en un silencio cómplice mientras Harry tomaba la delantera y seguían el camino que él y Hermione solían recorrer. Ella intentaba pensar en algo que decir para romper el silencio, pero antes de que pudiera, se toparon con una chica que lloraba. Por su aspecto, parecía de primer año, y su túnica indicaba que era de Hufflepuff. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y la cabeza entre las rodillas. Corrieron hacia ellos y Harry tomó la delantera. «Hola», dijo haciendo una mueca al verla levantar la vista con ojos aterrorizados. «Tranquila, me llamo Harry, ella es Daphne. Somos prefectos». «¿Qué pasa?», preguntó. La niña sollozó y parecía a punto de llorar de nuevo. Iba del salón común al gran salón, pero las escaleras se movieron y no sabía dónde estaba. Intenté volver por donde vine, pero me perdí aún más. Me perdí la cena y ahora no sé dónde estoy. Dijo con voz temblorosa. Tranquila, la tranquilizó Harry. Recuerdo lo mucho que me costó orientarme en el castillo. Me perdí incontables veces, le dijo con tono tranquilizador. Daphne asintió. Estás en el tercer piso. La sala común de Hufflepuff no está muy lejos, y creo que sé qué podemos hacer para que no te pierdas la cena, continuó, y la chica lo miró con una expresión de esperanza y agradecimiento. Daphne observó cómo Harry le tomaba la mano y la ayudaba a ponerse de pie. Vio que él intentaba retirarla, pero la pequeña Hufflepuff se aferró con tenacidad y Harry la dejó seguir sujetándola, con una leve expresión de incomodidad en el rostro que hizo sonreír a Daphne. Daphne tomó la palabra y le preguntó a la niña su nombre. Ella murmuró a Hirgins y Harry continuó guiándolos por los pasillos y escaleras. Conversó amablemente con la niña, preguntándole cuáles eran sus clases favoritas y qué estaba aprendiendo. La niña se animó y comenzó a contarle sobre encantamientos, lo mucho que le gustaba poder iluminar su varita y cómo uno de los profesores podía transformarse en gato. Harry rió con ella y la escuchó con tanta atención que la niña se sonrojó varias veces. Cuando finalmente llegaron al otro extremo de las mazmorras, Harry tomó un camino equivocado y, al notar Daphne que se había equivocado, sonrió y le preguntó a la niña si tenía hambre. Ella respondió que sí. Harry los condujo hacia un gran retrato de un frutero. Extendió la mano y pareció hacerle cosquillas a una pera en el frutero, que rió y se convirtió en un asa que él abrió. Daphne sabía que las cocinas estaban en algún lugar de allí abajo, pero nunca supo dónde exactamente ni cómo entrar. Guardó esta información para usarla más adelante. Harry entró en la cocina con la pequeña Amy todavía agarrada a su mano, saludó a algunos de los elfos por su nombre y preguntó si Dobby estaba por allí. Apareció un elfo muy animado, con calcetines diferentes y una camisa que haría palidecer a las extravagantes túnicas de Dumbledore. «Harry Potter, señor, pregunta por Dobby», chilló el elfo emocionado. «Hola Dobby», saludó Harry con una sonrisa. «Mi nueva amiga Amy se perdió y se perdió la cena. ¿Te sobró algo que pudieras darle?» Dobby sonrió y asintió tan rápido que Daphne pensó que se lastimaría. «Vuelvo enseguida, señor Harry Potter. Dobby traerá algo de comida fresca para el amigo de Harry Potter». Salió corriendo y Harry sentó a Amy e hizo un gesto a Daphne para que se sentara también. En pocos minutos, Amy tenía una mesa llena de comida para elegir, mientras que Dobby le entregó a Harry un plato con una porción de tarta de melaza y a Daphne un tazón de helado. La pequeña elfa no sabía cómo sabía que el helado era su postre favorito, pero estaba agradecida. Amy empezó a comer y en poco tiempo todos estuvieron satisfechos. Daphne se puso de pie y Harry la siguió. Amy buscó inmediatamente la mano de Harry, y él la dejó tomarla mientras terminaban el resto de su corto camino de regreso a la sala común de Hufflepuff. Al llegar, la niña abrazó con fuerza a Harry y Daphne y les agradeció amablemente su ayuda. Ellos le dijeron que había sido un placer, y Harry le dijo que lo buscara si alguna vez necesitaba ayuda. Con un último agradecimiento, Amy corrió rápidamente hacia la puerta de la sala común, susurró la contraseña y entró despidiéndose con la mano al cruzar. Daphne los guió durante el resto del recorrido, caminando deprisa para recuperar el tiempo perdido en la cocina mientras pensaba en el encuentro que acababan de tener. Le echaba miradas furtivas al Gryffindor que caminaba a su lado, intentando conciliar al chico que Draco y todos los demás Slytherin describían como vanidoso, egocéntrico y un matón, con el chico que conoció en la audiencia y al que acababa de ver desvivirse por ayudar a una alumna de primer año a la que no conocía.
Incluso había permitido que la niña le apretara la mano con fuerza a pesar de su evidente incomodidad. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó, limpiándose la mejilla, y Daphne se reprendió mentalmente por ser tan descuidada. No, no lo hiciste. Simplemente estaba absorta en mis pensamientos. Dijo, sin mentir del todo. Nut, ¿qué piensas?, preguntó él con naturalidad, y ella se sorprendió de lo mucho que deseaba hacerle saber lo que estaba pensando. No, no pasa nada, dijo. Solo estoy pensando en las tareas que tengo que entregar y planificando con antelación, mintió. Arya sintió. Como si eso lo explicara todo, y ella se permitió un momento de orgullo por haber inventado una mentira convincente. Pasaron el resto de sus rondas conversando tranquilamente. Arya había mencionado algo sobre runas y Daphne se lo estaba explicando. Ella era la mejor de su año en runas, superando incluso a Granger, y sabía exactamente con qué estaba lidiando Harry, ya que había tenido el mismo problema el año anterior con ese conjunto de runas en particular. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, regresaron al aula en el cuarto piso y notó que los prefectos que debían relevarlos ya estaban allí, los de séptimo año, si Daphne recordaba bien. Harry les informó rápidamente que no había nada fuera de lo común, salvo una niña perdida, lo que llevó a los otros dos prefectos a agradecerles por haberla alimentado y traído de vuelta sana y salva. Aparentemente la niña les había contado lo sucedido, antes de irse a sus propias rondas. Daphne sintió la mirada de Harry, y cuando se giró para encontrarse con la suya, él dijo, bueno, esta noche no estuvo nada mal. Si tienes tiempo durante la semana, o quizás en nuestra próxima patrulla, me encantaría que me contaras más sobre ese conjunto de runas. Ella asintió y él le dedicó una leve sonrisa. Espero que pases buenas noches, Daphne. Y antes de que ella pudiera responder, él se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia la escalera que lo llevaría a la torre de Gryffindor. Ella no creía que él pudiera oírla, pero aún así murmuró un buenas noches, Harry. Antes de girar en dirección contraria y dirigirse hacia las mazmorras, sus pensamientos revoloteaban en su cabeza antes de posarse en este nuevo enigma de cabello negro desaliñado y ojos verdes. Esa tarde, Harry regresó a la sala común y vio que Hermione parecía estar tejiendo. Vio a Ron sentado allí con un ovillo de lana y agujas de tejer, con aspecto deprimido, y no pudo evitar soltar un bufido. Ron lo miró con el ceño fruncido. Harry se acercó y preguntó qué pasaba, y Hermione le explicó que ella y Ron habían estado trabajando en la tarea de pociones que les habían asignado más temprano. Ron estaba inquieto y preguntaba si podíamos parar. Dijo que estaría dispuesto a hacer literalmente cualquier cosa menos la tarea, así que ahora me está ayudando a tejer calcetines y otras prendas para los elfos para que podamos liberarlos. Harry miró a su amigo, que sufría mientras intentaba usar las agujas de tejer para hacer la base de una bufanda, ¿o era un calcetín? En cualquier caso, Harry decidió apiadarse de él. Hermione, me encontré con Dobby hoy en las cocinas. Hermione frunció el ceño, pero Harry le recordó rápidamente que era un elfo libre y que lo había ayudado por voluntad propia, no por obligación. En fin, continuó Harry, mientras Hermione lo miraba con un ligero tono de enfado por su visita a las cocinas, estaba pensando que en nuestra ronda del miércoles podríamos pasar por allí y preguntarle a Dobby cuál es la mejor manera de ayudar. Hermione lo pensó un momento y accedió, diciendo que quería terminar los calcetines en los que estaba trabajando, pero, por una buena causa, dejó ir a su otro mejor amigo. Ron se levantó rápidamente antes de que ella pudiera cambiar de opinión y miró a Harry. ¿Te apetece una partida de ajedrez mágico, Harry? Harry negó con la cabeza. Lo siento, amigo, esperaba hablar con Snuffles esta noche, dijo en voz baja. Pensaba subir ahora antes de que subiera nadie más. Ron asintió con comprensión y prometió que intentaría mantener a sus compañeros de curso allí abajo si podía. Harry le dio las gracias y se despidió de Hermione, que también había oído su plan, y le dedicó una sonrisa y un saludo con la mano. Cuando Harry llegó a su dormitorio, sacó el espejo de su baúl, se metió en su cama con dosel y lanzó un hechizo silenciador alrededor de las cortinas corridas. Sostuvo el espejo y gritó Canuto con claridad. El espejo vibró durante aproximadamente un minuto antes de que su propio reflejo desapareciera repentinamente y viera a su padrino sonriendo ampliamente en él. Harry sonrió. ¿Todo bien? Sí, todo está bien, solo quería probar esto, asegurarme de que funcionara, dijo con una sonrisa. Sirius fingió estar ofendido. ¿Dudas del ingenio y la destreza de los mejores bromistas que Hogwarts haya visto jamás, Harry? ¿Cómo pudiste herir así a tu padrino?
Harry se rió entre dientes ante las exageradas payasadas de Sirius y, en lugar de dignarse a responderle, comenzó a contarle todo lo que había sucedido hasta el momento. Sirius lo felicitó por esforzarse más y dijo que a su padre le había costado hasta sexto año espabilar y ponerse manos a la obra, y que se alegraba de que Harry se tomara en serio sus estudios y, sobre todo, su oclumancia. Cuando Harry empezó a contarle lo de Umbridge, pudo ver que Sirius estaba visiblemente molesto. Dumbledore tiene razón, Harry. Tienes que hacer todo lo posible por no caer en su trampa. Sé que puede ser difícil, pero mantén un perfil bajo. Harry suspiró ante los consejos que había estado recibiendo de todos antes de responder. Créanme, lo intentaré. No quiero darles motivos para creer que lo que dicen es cierto, y si parezco un loco discutiendo con ellos, eso es precisamente lo que conseguiré. Ojalá pudiera practicar algo de defensa práctica. Oí que unos alumnos de séptimo año estaban practicando en una aula abandonada, y cuando la profesora la encontró, les descontó 20 puntos a cada uno y les impuso una semana de castigo con Snape. Harry se estremeció. Sirius miró a Harry y sonrió. La defensa es importante, Harry. Creo que deberías practicarla, pero ten mucho cuidado. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya me está vigilando de cerca y solo está esperando a que me salga de la raya, se quejó Harry. Sirius soltó una carcajada, sacándolo de su autocompasión. Harry, tu padre y yo nos convertimos en animagos sin que ningún instructor se diera cuenta de lo que hacíamos. Ahora bien, ¿eres hijo de un merodeador o no? Porque esto suena a una broma genial para gastarle a Umbridge. Harry lo pensó un momento y asintió. Tienes razón, Sirius, gracias. ¿Con qué frecuencia crees que deberíamos llamarnos para saber cómo estamos? Preguntó Harry, y vio que Sirius se encogía de hombros. No me importaría hablar contigo todos los días, Harry, pero sería mejor que no lo hiciéramos tan a menudo, por si acaso alguien nos está escuchando. Lo último que necesita el profeta es enterarse de que te estás relacionando con un asesino en serie. Frunció el ceño. Harry asintió. ¿Qué tal una vez por semana, más o menos? ¿Algún día durante el fin de semana, y luego si surge alguna emergencia? Me parece bien, Harry. Ahora, antes de colgar, ¿te ha llamado la atención alguna bruja guapa? Dijo Sirius con una sonrisa burlona. Harry sintió que se le ruborizaba la cara mientras intentaba desesperadamente evitarlo. Oh, Dios mío, no voy a hablar de esto contigo, murmuró, bajando la mirada y sonriendo a pesar de sí mismo al oír la aguda risa de Sirius a través del espejo. Capítulo 6. Oclumancia y camisetas de Quidditch. Septiembre se convirtió en octubre y el sol pareció desvanecerse con él. Espesas nubes llenaron y oscurecieron el cielo, envolviendo el castillo, y con ellas Hogwarts se volvió frío y húmedo. Pero esto no impidió que la capitana de Gryffindor, Angelina Johnson, programara entrenamientos de Quidditch todos los días que le fue posible. Cuando Harry vio el calendario de entrenamientos de octubre, sus ojos se abrieron de par en par y se dio cuenta de que Angelina podría ser una capitana de Quidditch incluso más tiránica que Oliver, y eso ya era mucho decir. Sin embargo, no pudo contener su entusiasmo, sobre todo porque su primer entrenamiento oficial tendría lugar esa misma tarde. Ron se había alegrado muchísimo al saber que había sido nombrado portero titular de Gryffindor y había arrastrado a Harry al campo de Quidditch todos los días para practicar solos. Harry se daba cuenta de que, a pesar de algunas inconsistencias, Ron era un portero con un talento natural, y aunque no estaba ni cerca del nivel de Oliver Wood en el tercer año de Harry, sabía que, con el tiempo suficiente, Ron sería un sustituto formidable para el portero suplente del Puddlemore United. Esta mañana no había sido diferente y Harry y Ron habían practicado por su cuenta para calentar un poco antes del primer entrenamiento oficial de Ron con el equipo, haciendo una pausa solo para comer un almuerzo rápido y reponer energías para el entrenamiento oficial. Cuando regresaron al campo después del almuerzo, ahora con los cazadores y golpeadores, Harry notó a Malfoy y sus compinches sentados en las gradas esperándolos. Esto no era algo inusual, ya que otros equipos de Quidditch intentaban observar a sus oponentes, especialmente antes de los partidos. Una vez que llegaron al campo, los Slytherin comenzaron a abuchear y burlarse de cada uno de los jugadores de Gryffindor por turno, lo cual tampoco era nada nuevo, tácticas de intimidación, como solía llamarlo Oliver, pero el problema era que Ron parecía estar genuinamente afectado por lo que decían. Su juego no se parecía en nada al de la semana anterior con Harry, y cuanto peor jugaba, más lo provocaban, lo que a su vez empeoraba aún más su juego y ponía a Angelina muy descontenta. Esto, sumado a la lluvia, hizo que la tarde fuera un desastre para todos, y Ron tenía las orejas y la cara de un rojo intenso, un tono que solo los Weasley podían lograr durante casi todo el entrenamiento.
A mitad del tiempo de práctica programado, Ron finalmente logró una buena parada y, en su entusiasmo, lanzó la quaffle con demasiada fuerza, golpeando accidentalmente a Katia Bell en la cara. Por más que lo intentó, no lograba detener la hemorragia nasal, para deleite de los Slytherin que observaban desde las gradas. Esto provocó que una frustrada Angelina diera por terminado el entrenamiento antes de tiempo, mientras los gemelos llevaban a Katia a la enfermería. De camino de vuelta, Harry se percató de que los Slytherin esperaban junto a los vestuarios y le sugirió a Ron que se ducharan en las duchas de la sala común de Gryffindor, inventando la excusa de que de todas formas se iban a empapar al entrar. Ron pareció darse cuenta de lo que hacía, pero no protestó. Volaron hasta la entrada del antiguo castillo y aterrizaron en las escaleras que daban a las grandes puertas de madera. Una vez en tierra, Harry se quitó la túnica empapada y la escurrió lo mejor que pudo. Vestido únicamente con su camiseta y pantalones de cuero de Quidditch, entró en el castillo y se dirigió hacia la gran escalera desde donde comenzarían el ascenso a su sala común. De camino a la escalera, vio a Daphne. Bajaba las escaleras con una niña más pequeña, que supuso que era su hermana menor, probablemente de regreso a las mazmorras. La niña parecía una versión ligeramente más baja de Daphne, con cabello y ojos castaños. Harry cruzó la mirada con su compañero de patrulla, quien le hizo un gesto de reconocimiento. Al pasar junto a ella, le dedicó una sonrisa, un pequeño saludo con la mano y un murmullo de hola, y comenzó a subir las escaleras. Si hubiera tenido la oportunidad de mirar hacia atrás, habría notado un leve rubor en las mejillas de Daphne y una sonrisa pícara en los labios de su hermana. Pronto llegaron a la sala común y cruzaron el hueco del retrato. Hermione estaba sentada en un sofá tejiendo y los saludó amablemente. ¿Qué tal el entrenamiento?, preguntó, mientras Harry y Ron salían del hueco del retrato y entraban en la sala común de Gryffindor. Comenzó Harry. Completamente pésimo, dijo Ron con voz apagada, dejándose caer en una silla junto a Hermione. Ella miró a Ron con una expresión de empatía. Bueno, solo era tu primera vez, dijo con tono reconfortante, es normal que lleve tiempo. ¿Quién dijo que fui yo quien lo arruinó?, espetó Ron. Nadie, dijo Hermione, con expresión de asombro, pensé. ¿Creías que estaba destinado a ser un desastre? No, por supuesto que no. Mira, dijiste que era pésimo, así que yo solo voy a ducharme, dijo Ron enfadado, y se dirigió furioso por la escalera que conducía a los dormitorios de los chicos, desapareciendo de la vista. Hermione se volvió hacia Harry. ¿Era malo? No, dijo Harry con lealtad. Hermione arqueó las cejas. Bueno, supongo que podría haber jugado mejor, murmuró Harry, pero solo era la primera sesión de entrenamiento, como dijiste. Ante la mirada incrédula de Hermione, sonrió tímidamente y se disculpó por Ron antes de subir las escaleras para ducharse también. Al bajar, vio que Ron y Hermione evitaban mirarse a propósito mientras Hermione tejía y Ron jugaba al ajedrez con Seamus. Se sentó junto a Hermione y sacó la tarea de astronomía de hacía un par de noches. Aunque la fecha límite era el jueves siguiente, Harry había empezado a terminar sus tareas antes, y como mañana tenía una reunión con Dumbledore, prefería terminarlas ya. Escribió medio metro de pergamino sobre Júpiter y sus diferentes lunas, mientras Hermione explicaba distraídamente, entre miradas fulminantes a Ron, que las 4 lunas más grandes de Júpiter llevaban el nombre del dios romano de las amantes del cielo. Harry la escuchó mientras escribía y, al terminar, le entregó su ensayo a Hermione para que lo revisara rápidamente. Ella lo leyó con aprobación. Yo es la luna con todos los volcanes, no Ganímedes, pero aparte de eso, excelente trabajo, Harry. Tomó el pergamino de vuelta, le dio las gracias e hizo las correcciones necesarias. Vio que Ron los miraba con fastidio y supo que probablemente esta sería una de esas discusiones que no se calmarían pronto. Suspiró y le preguntó a Hermione si estaba lista para la patrulla. Ella guardó rápidamente sus cosas y se dirigieron a sus respectivos dormitorios para dejar sus mochilas y para que Harry recogiera su mapa. Se apresuraron a subir al 4º piso, donde Padma Patil y Anthony Goldstein los esperaban. Harry los oyó hablar de su frustración con defensa contra las artes oscuras y la falta de práctica mágica antes de llegar. ¿Cómo se supone que vamos a aprobar los exámenes si la primera vez que lanzamos un hechizo es delante del examinador?, oyó exclamar a Padma. Ella levantó la vista y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento hacia Harry y Hermione. Harry decidió hablar. ¿Qué tal si practicas por tu cuenta?, preguntó, y Anthony frunció el ceño en respuesta. Creemos que tiene elfos espiándola, o tal vez algún otro método extraño para saber si se está usando magia defensiva, porque cualquiera que lo intente es descubierto de inmediato y castigado severamente.
Susurró, casi como si temiera que ella pudiera oírlos. Uno de los alumnos de séptimo año de Hufflepuff acaba de recibir 2 semanas de castigo por intentar practicar un encantamiento de escudo avanzado, añadió Padma con enfado. El rostro de Harry se transformó en un ceño fruncido. Es una verdadera pesadilla, ¿verdad? Dijo, a lo que sus 3 compañeros asintieron. Tiene que haber una solución, murmuró. Padma soltó una risa amarga. Si lo encuentras, avísame. Y tras una breve pausa, añadió. Por cierto, ahora mismo no pasa nada, pero Peeves anda por ahí, así que estate atenta. Harry y Hermione les dieron las gracias, y los 2 Ravenclaw se dirigieron por el pasillo hacia su sala común. Tras relevarlos, Harry miró a Hermione y vio que seguía molesta. No sabía si era por la conversación sobre Umbridge, por su discusión anterior con Ron, o quizás por una combinación de ambas. Le dio un codazo y le preguntó, ¿quieres usar el mapa esta noche o prefieres dar un paseo y desahogarte? Ella lo miró, y su expresión de fastidio se desvaneció, dando paso a una más amable. Usemos el mapa. Nunca tuvimos la oportunidad de bajar a las cocinas y hablar con Dobby o los demás elfos. Harry sacó el mapa y lo activó rápidamente. Con Hermione a su lado, examinaron el pergamino desgastado y vieron que, por el momento, no había nada fuera de lo normal, salvo algunos pájaros revoloteando alrededor de la torre de astronomía. Empezaron a bajar hacia las cocinas a paso tranquilo. Mientras caminaban, Harry le preguntó a Hermione cómo estaban sus padres, recordando que había recibido una carta de ellos a principios de semana. ¿Estaban bien? Planeaban un viaje de esquí para las vacaciones de invierno. Hermione, por su parte, le preguntó sobre sus patrullas con Daphne y cómo le había ido con su oclumancia con el profesor Dumbledore, sorprendentemente bien, y excelente. Poco después llegaron a las cocinas. Cuando Harry y Hermione entraron, se encontraron con una escena que jamás había visto. Los elfos domésticos los miraban con recelo. Bueno, en realidad, miraban a Hermione con recelo. Harry le preguntó a una de las elfas qué pasaba si Dobby estaba cerca, y ella resopló antes de ir a buscarlo. Mientras esperaban, Hermione intentó hablar con los elfos, pero todos la evitaban furiosamente. Pasaron unos minutos y Dobby finalmente apareció. Harry intentó, sin éxito, reprimir una risita al darse cuenta de que Dobby debía de llevar puesta toda la ropa que Hermione le había tejido hasta la fecha. Llevaba lo que parecían ser varios pares de calcetines en cada pie, una bufanda alrededor de la cabeza y un gorro en cada una de sus grandes orejas. Harry Potter y la señorita Miney han venido a visitar a Dobby, exclamó el pequeño elfo radiante. Hermione miraba boquiabierta al pequeño elfo, así que Harry respondió por ellos. Sí, Dobby, quería pasar a saludar a mi amiga, y Hermione quería hablar con algunos de los otros elfos, pero parece que no tienen muchas ganas de hablar con ella, dijo con una leve sonrisa al final. Dobby frunció el ceño y empezó a frotarse las manos, una expresión que Harry supo que significaba que quería decir algo que creía que no les gustaría. Intrigado por lo que le preocupaba, decidió animarlo. Dobby, puedes contarnos lo que quieras. Te prometo que no nos enfadaremos. Dobby pareció relajarse al oír esas palabras. Los demás elfos no están muy contentos con la señorita Miney de Harry Potter, comenzó Dobby. Se han enfadado con la señorita Miney porque deja ropa para que la recojamos. Ahora los demás elfos no quieren limpiar la casa de los leones. Pero a Dobby no le importa. Él limpia para los leones y le encanta toda la ropa que deja la señorita Miney. Terminó. Harry vio al pequeño elfo mirar a Hermione y enseguida volvió a frotarse las manos al ver la expresión de su rostro. Harry la miró y susurró. Lo estás asustando, Hermione, probablemente piensa que vas a intentar castigarlo. El rostro de Hermione se suavizó al instante y se arrodilló para hablar con Dobby. Lo siento, Dobby, gracias por avisarme y me alegra que estés disfrutando de la ropa. Si no te importa, ¿podrías decirme por qué les molesta a los demás elfos que les deje ropa? Le preguntó. Los otros elfos no son como Dobby, respondió con vacilación. Quieren estar ligados a Hogwarts. Cuando la señorita Miney intenta liberarlos, piensan que está diciendo que están haciendo un mal trabajo. Respondió con un semblante más tranquilo, aunque algo incómodo. Entonces, ¿estás diciendo que los demás elfos quieren estar vinculados a Hogwarts y que, en esencia, creen que estoy tratando de despedirlos al dejar la ropa tirada? Preguntó. Dobby asintió enérgicamente. La mayoría de los elfos que trabajan en Hogwarts son elfos que fueron liberados por amos crueles y no tenían a dónde ir. Y añadió. El director Dumbledore los acoge y crea vínculos con ellos para que tengan donde quedarse. No quieren irse. Hermione lo miró avergonzada, con una expresión de disculpa en el rostro. «Ay, Dios mío, la he liado parda», dijo.
Dobby, ¿podrías decirles a los demás elfos que nunca fue mi intención que los despidieran y que lo siento mucho? Y por favor, diles que dejaré de tejer ropa para dejarla por ahí. Ante la expresión triste de Dobby, añadió. Pero me encantaría seguir tejiendo para ti si no te importa. Dobby se animó de nuevo y Harry pensó con diversión en la montaña rusa de emociones que estaba resultando ser esa conversación para su pequeño amigo. Dobby les hará saber a la señorita Minnie que le encantaría recibir más calcetines y bufandas, gracias. Hermione le dio las gracias al elfo y se dispuso a salir de la cocina, aún avergonzada. Harry pudo ver su vergüenza con total claridad al oírla murmurar sobre tener que terminar la pedo, se rió entre dientes y miró a Dobby. Vaya, gracias por eso, Dobby, me has librado de tener que tejer en mi tiempo libre. El elfo le sonrió a Harry. Ahora, si pudieras ayudarme a encontrar un lugar donde podamos practicar defensa personal sin que un Umbridge nos encuentre, ese sería mi otro problema resuelto, dijo en tono de broma. Dobby se animó aún más. Dobby conoce el lugar perfecto, señor. Exclamó alegremente. Dobby oyó hablar de él por los otros elfos domésticos cuando llegó a Hogwarts, señor Harry Potter. Los elfos lo conocen como la sala de entrada y salida, señor, o también como la sala de los menesteres. ¿Por qué se llama así?, preguntó Harry con curiosidad, intentando controlar la esperanza que empezaba a crecer en él. Porque es una habitación a la que una persona solo puede entrar, dijo Dobby con seriedad, cuando realmente la necesita. A veces está ahí, a veces no, pero cuando está, siempre está lista para lo que se necesite. Dobby, ¿tienes tiempo ahora para enseñarnos esta habitación?, preguntó, y el pequeño elfo asintió, siguiendo a Hermione fuera de las cocinas y guiándolos hasta el 7º piso, donde encontraron un peculiar retrato de Trolls aprendiendo ballet y lo que parecía ser una solución ordenada a su problema de defensa. Daphne Greengrass no era de las que expresaban sus emociones abiertamente, pero al regresar a la sala común de Slytherin tras su ronda, debió de estarlo. Tracey, su mejor amiga, la detuvo de inmediato y le preguntó qué le pasaba. Daphne se reprochó mentalmente su descuido, aunque era cierto que Tracey la reconocía mejor que nadie. No pasa nada, respondió de inmediato. Tracey la miró con incredulidad y no contestó. De verdad, Trace, no pasa nada, reiteró, esta vez esforzándose al máximo por sonar sincera. Tracey la observó un momento. Estás mintiendo, pero no insistiré. Por ahora, al menos, dijo alegremente. ¿Qué tal tus patrullas?, preguntó en su lugar. Estuvieron bien, respondió con sinceridad. No había nada necesariamente malo en sus rondas, pero aún así se esforzaba por reprimir la molestia que sentía al oír la pregunta. Hice rondas con Turner, el prefecto, nos encontramos con Finnegan de Gryffindor y un Clow de 4º año en un armario de escobas, pero eso fue todo en cuanto a algo emocionante. ¿Con quién no se ha metido Finnegan en un armario de escobas? Esa es la verdadera pregunta, le respondió Tracey. ¿Así que no hay Potter esta noche?, preguntó Tracey con indiferencia, y la molestia que Daphne había estado reprimiendo momentos antes luchó por resurgir. No, Potter no está esta noche, respondió. Turner dijo que tiene clases particulares o algo así y que lo reemplazaría si mis patrullas caían en domingo, replicó. Esperaba sonar tan indiferente como intentaba, porque Tracey solía darse cuenta cuando algo andaba mal. Lo peor de todo era que no quería molestarse porque Potter no estuviera allí, y eso solo conseguía irritarla aún más. Tracey emitió un sonido de complicidad y Daphne la fulminó con la mirada antes de coger su bolso de la sala común y sentarse en su mesa de siempre, decidida a adelantar algo de trabajo antes de acostarse. Sin embargo, por mucho que lo intentara, sus pensamientos volvían una y otra vez a Harry. Habían entablado una relación de compañerismo, amistad, durante el último mes de patrullas juntos. Harry no se parecía en nada al mocoso engreído y arrogante que sus compañeros de casa y el jefe de la casa habían descrito. En cambio, parecía amable, aunque un poco reservado, humilde e incluso divertido a veces. Al principio, pasaban la mayor parte de sus patrullas hablando de la escuela, con Daphne ayudándolo a comprender mejor las runas. Él, a su vez, la ayudaba con la defensa. Defensa nunca había sido el punto fuerte de Daphne, y eso, sumado a tener un profesor nuevo cada año, la mayoría ineptos, la hacía sentir a veces como pez en el agua. En clase, se mantenía en el límite entre sobresaliente y aceptable. Harry era capaz de explicarle gran parte de la teoría fundamental que deberían haber aprendido en sus primeros años, y lo hacía de una manera mucho más comprensible que las explicaciones de los profesores Quirrell o Lockhart.
Cuando ella se lo comentó, notó que su rostro se ensombreció, pero la expresión desapareció tan rápido que tal vez lo había imaginado. Después de que ella le contara eso, él comenzó desde cero, ayudándola con los conceptos básicos de defensa y profundizando en ellos, incluso aventurándose a entrar en aulas vacías para mostrarle algunos de los principios prácticos más básicos. Muy pronto, ella comprendió mejor los fundamentos de esta rama de la magia y todo lo demás pareció encajar. Lamentó que ya no pudieran practicar magia defensiva avanzada, pues sabía que habría mejorado muchísimo. Su conversación pronto dejó de lado el tema escolar y ella comenzó a hacerle preguntas en tono de broma sobre todos los rumores que había oído sobre él. Él se reía y le decía que no creyera todo lo que oía. Su conversación era fluida y las rondas pasaban volando con él. Tras su última ronda, se dio cuenta, a regañadientes, de que había empezado a esperar con ilusión sus patrullas. Ayer fue cuando todo se desmoronó. Estaba acompañando a Tori de regreso de la enfermería, ya que tenía fiebre, y fueron a buscar una poción para bajarla cuando se encontró con Harry y Ashley que volvían del entrenamiento de Quidditch. No esperaba verlo y sintió un nudo en el estómago al ver su aspecto. Llevaba la escoba colgada al hombro, la túnica quitada, una camiseta de entrenamiento roja y dorada y unos pantalones ajustados de cuero para Quidditch. El pelo le quedaba revuelto, pegado a la frente por la lluvia de la que acababan de salir, y las gafas torcidas. Intentó, y lo consiguió, a duras penas, recomponerse y le dedicó un breve asentimiento de reconocimiento. Entonces, el maldito Gryffindor le dedicó una dulce sonrisa y la saludó con un hola murmurado, lo suficientemente alto como para que apenas lo oyera. La compostura que tanto le había costado conseguir se desmoronó en un instante y, si antes se le había revuelto el estómago, ahora dio volteretas. Sintió cómo le subía el calor a las mejillas y se giró para seguirlo con la mirada. Vio la parte trasera de su camiseta con el nombre Potter y un gran número 7 impreso en dorado e inmediatamente pensó en cómo sería llevar la suya. Astoria tosió a su lado y finalmente logró recuperar cierto control sobre su mente y cuerpo traicioneros. Vio a su hermana sonreír con sorna y la fulminó con la mirada. Ni una palabra, Tori, había dicho Daphne, o les diré a mamá y papá que volaste bajo la lluvia y te mareaste. Astoria le devolvió la mirada, pero no dijo nada, y emprendieron el camino de regreso a su sala común en silencio. Desde ayer, había estado intentando descifrar qué sentía por el Gryffindor. Obviamente, era atractivo, y últimamente lo veía tanto que era inevitable que su mente divagara, sobre todo porque su uniforme de Quidditch era muy diferente de su túnica escolar o de los harapos que solía llevar debajo, que era lo que normalmente le veía puesto. Luego, pasó el resto del tiempo antes de su patrulla programada tratando de convencerse de que no pasaba nada malo. Mientras pasaba la mañana con Tracey poniéndose al día con las tareas escolares y pasando tiempo juntas, intentó convencerse de que los sentimientos que tenía eran normales, provocados por su reciente cercanía y no por un enamoramiento. Mientras se preparaba para la patrulla, pasando unos minutos más de lo habitual frente al espejo, intentó convencerse de que lo hacía por su propio bien y no porque tuviera que hacer rondas con él. Y ahora que él no apareció sin siquiera avisar, pasó el resto de la tarde tratando desesperadamente de convencerse de que la opresión en el pecho se debía a sus tareas escolares y, definitivamente, no a la decepción de que él no estuviera allí. Levantó la vista de la tarea que había estado mirando fijamente, sin siquiera intentar escribir, y vio a Tracey mirándola con complicidad. Daphne estaba segura de una cosa. Tracey sabía lo que estaba pasando y no la dejaría en paz. Con un largo suspiro, miró a su amiga, esperando el interrogatorio que sabía que se avecinaba. Harry regresaba a la sala común de Gryffindor. Acababa de pasar la noche con el profesor Dumbledore. Le dolía mucho la cabeza a pesar de la poción para el dolor de cabeza y el chocolate caliente que se habían vuelto habituales después de sus visitas, pero no le importaba. Sus clases del último mes habían ido bien, ya que había mejorado constantemente, y Dumbledore decidió que esa noche finalmente pondría a prueba sus defensas. Mientras caminaba hacia la torre de Gryffindor, se permitió revivir la noche en su mente. Harry no sabía qué esperar cuando Dumbledore lo miró a los ojos con la varita extendida y dijo legilimenses. Por un largo instante, pensó que no había pasado nada, pero entonces lo sintió. Una presencia en su mente que no era suya. Esto no se parecía en nada a las pocas veces que había tenido visiones de Voldemort, cuando su mente estaba completamente en otro lugar, en otro cuerpo. Esta vez aún podía sentir todos sus propios pensamientos, pero también podía sentir algo más. Los meses anteriores de entrenamiento y organización de su mente ahora tenían sentido.
Al principio, sintió que la presencia buscaba algo en la superficie, pero como la mente de Harry estaba despejada, no había nada a lo que la otra presencia pudiera aferrarse. Cualquier pensamiento que hubiera empezado a aflorar, Harry lo apartaba inmediatamente. Tras esta primera mirada superficial, Harry sintió que su director profundizaba. Ya no se limitaba a explorar la superficie, sino que se adentraba en distintos rincones de su mente, buscando algo en particular. Dumbledore no le había dicho qué recuerdo buscaría, afirmando que Voldemort tampoco se lo diría y que debía estar preparado para protegerlos a todos. Harry sintió cómo se abría la parte de su mente donde guardaba sus recuerdos de Quidditch. Vio destellos fugaces de recuerdos. Neville y una pelota de memoria, escupiendo la Snitch tras atraparla por primera vez, Lockhart haciendo desaparecer los huesos de su brazo, Dementores flotando hacia él antes de resbalar de su escoba y caer. Harry cerró rápidamente esa parte de su mente. Identificó la presencia como Dumbledore y lo agarró, resistiéndose con vehemencia, antes de reunir fuerzas y finalmente expulsarlo. Dumbledore y Harry parecieron salir de su trance al unísono. Harry jadeaba con dificultad, tenía la frente perlada de sudor y empezaba a dolerle la cabeza, pero sonreía radiante. Al comienzo de la clase, Dumbledore le había dicho a Harry que quería que intentara ocultar sus recuerdos y que buscaría algo. Le explicó que no esperaba que lo expulsara, sino que quería ver si podía descubrirlo e intentar distraerlo. Cuando Harry levantó la vista, vio a Dumbledore mirándolo con una expresión extraña. Harry quiso creer que era orgullo. Bueno, Harry, dijo, eso fue inesperado. De verdad que no pensé que pudieras percibir mi presencia, ya que estaba siendo sutil, y mucho menos que pudieras borrarme de tu mente. Esta vez, Harry estaba seguro de que la mirada que le dirigía era de orgullo. ¿Podrías identificar el recuerdo que estaba buscando, Harry? Le preguntó Dumbledore. Harry lo pensó, pero finalmente negó con la cabeza. Creo que tiene algo que ver con el Quidditch, respondió. Dumbledore asintió levemente. En cierto modo, es correcto. El recuerdo que buscaba era el de la primera prueba del torneo de los 3 magos del año pasado. Quería verte enfrentarte al Colacuerno húngaro y decidí que la mejor manera de encontrarlo sería buscar recuerdos tuyos en una escoba. ¿Puedo preguntarte cuándo pudiste sentir mi presencia por primera vez? Harry respondió con sinceridad. Sentía que había alguien más allí, como si estuviera escudriñando la superficie de mi mente en busca de pensamientos dispersos. Cuando Dumbledore le hizo un gesto para que continuara, lo hizo. Sentí que ciertos pensamientos y recuerdos intentaban salir a la luz, pero yo los reprimía. Entonces sentí que te acercabas al lugar donde guardo mis recuerdos de Quidditch. Pude vislumbrarlos mientras los revisabas y finalmente logré apartar esos recuerdos. Fue entonces cuando te encontré, supongo. Podía sentir tu mente, dijo, pensando en la inquietante sensación de tener a alguien más dentro de su cabeza. Intenté expulsarte, pero te resistías y pensé que no podría. Me tomé un segundo para recuperar fuerzas y me concentré al máximo, y logré darte un último empujón antes de poder sacarte definitivamente. Terminó pasándose una mano por el pelo. Dumbledore asintió. Lo hiciste admirablemente, Harry. No muchos magos podrían hacerlo también en su primer intento, especialmente contra un maestro legilimens como yo. Harry se sonrojó ante el halago y bajó la mirada, lo que provocó que Dumbledore soltara una risita. Tómate un momento para tranquilizarte, lo intentaremos de nuevo y te mostraré intentos más agresivos para que entiendas la diferencia. Las siguientes horas transcurrieron rápidamente. Dumbledore continuó atacando la mente de Harry en busca de recuerdos específicos que él desconocía, y Harry intentaba protegerlos. El director empleó distintos niveles de agresividad, informándole a Harry que Voldemort prefería la fuerza bruta a la sutileza. Harry siempre había logrado encontrar a Dumbledore. Solo había conseguido expulsarlo una vez más, pero la mayoría de las veces lograba descifrar qué buscaba y evitar que lo encontrara. Cuando la lección finalmente terminó, Dumbledore le dio su chocolate caliente y su poción para el dolor de cabeza, y elogió su esfuerzo antes de exponer sus planes futuros y lanzar una advertencia. Debo admitir que no esperaba este nivel de progreso tan rápido, Harry. Parece que tienes bastante habilidad con las artes mentales, comenzó. Creo que estarás listo para escuchar la profecía antes de las vacaciones de Navidad, tal vez incluso el mes que viene. Después de eso, comenzaremos a entrenar en serio. Hablaremos sobre la vida e historia de Tom Riddle, y empezaré a enseñarte algo de magia avanzada. Harry no pudo ocultar la emoción en su rostro. Pero antes de que pudiera responder, Dumbledore continuó. Espero que en ese momento sigas asegurándote de que nuestras lecciones no interfieran con tus estudios.
Esperó la aprobación de Harry antes de continuar. También podríamos hacer algunas excursiones un poco más adelante, pero te informaré más cuando lleguemos allí. Te pido que tengas cuidado esta noche, Harry. Hemos sometido tu mente a mucho estrés, y como un músculo que se ejercita, primero se cansa y se debilita antes de fortalecerse. Si notas algo fuera de lo común, por favor, avísame. Harry asintió y se preparó para levantarse, consciente de que probablemente pronto lo dejarían ir. Dumbledore no lo decepcionó. Creo que eso es todo por ahora. Por favor, toma esto antes de irte, dijo, blandiendo el ya familiar pergamino con su letra cursiva que lo excusaba por estar fuera de horario, y nos vemos la semana que viene. Harry le dio las gracias, asintió y se marchó. Al terminar de pensar, se encontró frente a la entrada de Gryffindor, con la señora gorda bostezando y una expresión de fastidio. Tenacidad, murmuró, y la puerta se abrió. Harry no esperaba encontrar a nadie en la sala común tan tarde, y al ver a sus dos mejores amigos sentados en un sofá esperándolo, suspiró para sus adentros, decidido a decirles que hablaría con ellos al día siguiente. Entonces se dio cuenta de que Ron sostenía una carta y que él y Hermione parecían haber hecho las paces en su discusión. Pronto comprendió que esto se debía a que ambos habían canalizado la ira que se habían estado lanzando el uno al otro últimamente hacia otra persona, Percy Weasley. Ron le entregó la carta y comenzó a leerla. Me siento obligado a decirte que Dumbledore podría no estar al mando de Hogwarts por mucho tiempo más. Mañana lee el Profeta Diario y te harás una buena idea de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Puede que tengas miedo de romper lazos con Potter. Sé que puede ser inestable y, por lo que sé, violento. Pero si te preocupa esto, o si has notado algo más en el comportamiento de Potter que te inquiete, te recomiendo que hables con Dolores Umbridge, una mujer encantadora que, estoy seguro, estará encantada de aconsejarte. Harry frunció el ceño y la expresión de Ron se suavizó. Es un cretino, amigo. Jamás te rompería la relación. ¡Qué idiota! Le reprendió Hermione con voz débil, pero también miró a Harry con tristeza. Odio muchísimo esta calumnia, Harry. No es justa. Eres la persona más amable que conozco, y Percy deja muy claro que se están esforzando por dejarte en mal lugar, a pesar de que eres el estudiante menos merecedor de todo el castillo. Harry sonrió con tristeza. Lo único que puedo hacer es demostrarles que se equivocan, dijo, decidido a lograrlo. Vamos, es tarde. Vamos a dormir un poco para ver qué nos depara el profeta. Se pusieron de pie juntos, comenzando a dirigirse a sus dormitorios, y Harry suspiró. Ron tenía razón, Percy era un cretino. A la mañana siguiente, Harry y Ron se dirigieron juntos al gran comedor, con Harry aún frotándose los ojos para quitarse el sueño. Dumbledore tenía razón. Por primera vez en meses, Harry había sentido dolor en la cicatriz, lo que le había interrumpido el sueño. Se dirigieron hacia el lado derecho del salón, donde Hermione estaba sentada a la mesa, flanqueada por los gemelos a un lado y Ginny al otro. Se sentaron en el banco que estaba frente a ella para poder sentarse de espaldas a todos y comenzaron a llenar sus platos de comida. Neville se sentó al otro lado de Harry y, un par de minutos después, murmuró un buenos días. Harry estaba untando mermelada en su tostada cuando una bandada de lechuzas irrumpió. Hermione tomó su ejemplar del profeta y depositó unos knuts en la bolsa que colgaba del cuello de una de las lechuzas antes de que ésta se marchara volando. No tardó en darse cuenta de que el contenido de la carta de Percy se había cumplido. La portada ocupaba toda la página una gran imagen de Umbridge con aspecto de sapo que acababa de tragarse un insecto jugoso. El titular decía, el ministerio busca la reforma educativa. Dolores Umbridge nombrada primera alta inquisidora. Harry y Ron miraron la foto con disgusto y le preguntaron a Hermione qué significaba. Ella comenzó a leer en voz alta el artículo que explicaba cómo Umbridge se había convertido en profesora de Hogwarts mediante un decreto educativo aprobado por el ministro Fudge. El periódico se esforzaba por presentarla de forma positiva, llegando incluso a decir que estaba revolucionando el papel de la defensa contra las artes oscuras, lo que provocó que todos a su alrededor se burlaran con incredulidad y murmuraran con recelo. El artículo incluía extractos de Percy y Lucius Malfoy diciendo que el nivel en Hogwarts estaba bajando y hablando de cómo este nuevo cargo le permitiría inspeccionar a sus compañeros instructores para asegurarse de que estuvieran a la altura. Los gemelos parecían indignados y juraron que le gastarían una broma pesada a Percy el idiota la próxima vez que lo vieran.
El artículo, sin embargo, terminaba con una nota algo positiva, con un párrafo que cuestionaba la decisión y algunas entrevistas con miembros prominentes de Luizengamot que afirmaban que el ministro estaba abusando de su poder y que Dumbledore tenía razón. Harry alzó la vista hacia la mesa principal, intentando percibir las reacciones de sus profesores. Enseguida notó que casi todos parecían molestos. La profesora McGonagall y Flitwick tenían el ceño fruncido, y hasta la mueca de desprecio de Snape parecía más pronunciada de lo habitual. Los únicos dos que parecían indiferentes eran Umbridge, sentada con una sonrisa de suficiencia en su amplia cara, y el propio director, que comía tranquilamente como si nada ocurriera. Harry recordó la conversación que había tenido con Dumbledore unas semanas antes. Por ahora debemos jugar según sus reglas, pero sepan que estoy trabajando en la sombra para hacer lo que pueda. Recordó que Dumbledore le había dicho. Miró a sus amigos y negó con la cabeza. Están haciendo todo lo posible para desacreditar a Dumbledore y hacerla quedar bien, les dijo a sus amigos. Por ahora tenemos que seguir sus reglas, pero eso no significa que no podamos hacer un poco de trampa. Tendremos que hacer lo que podamos para que quede mal, pero debemos asegurarnos de que no nos pillen. Ron, Neville y Ginny parecían intrigados y aceptaron de inmediato. Harry notó que los ojos de los gemelos se iluminaban con malas intenciones, pero fue la expresión pensativa de Hermione lo que más lo emocionó. Efectivamente, al cabo de un minuto bajó la voz y le habló directamente. «Tengo una idea, Harry», susurró al otro lado de la mesa. Harry se inclinó hacia ella y le preguntó qué tenía en mente. «Esa habitación que Dobby nos enseñó ayer», empezó, y Harry le hizo un gesto para que continuara. «¿Y si no la guardamos solo para nosotros tres?», dijo señalando entre ellos dos y Ron. «¿Y si creamos nuestra propia clase de defensa contra las artes oscuras y les enseñamos a quienes están de tu lado y simpatizan con Dumbledore? Entonces, cuando hagamos los exámenes, se darán cuenta de lo inepta que es, mientras que nosotros aprobaremos con matrícula de honor». La dejaría en muy mal lugar. Harry consideró la idea y decidió que le gustaba. ¿Quién dirigiría la clase? ¿Crees que podríamos tener un alumno de séptimo año?, le preguntó Harry a Hermione. «Pensaba que tú podrías hacerlo, Harry», respondió ella. Harry inmediatamente intentó evadirla, afirmando que no estaba capacitado para enseñar a otros, pero ella lo detuvo extendiendo la mano y continuó. «No, escucha. Derrotaste a quien no debe ser nombrado cuando tenías 11 años, mataste a un basilisco cuando tenías 12. Salvaste mi vida y la de Sirius, y te enfrentaste a 100 dementores usando un encantamiento que la mayoría de los alumnos de séptimo año no pueden realizar a los 13. Y el año pasado superaste a 3 de los estudiantes más calificados de Europa para ser nombrado campeón del torneo de los 3 magos, justo antes de batirte en duelo con el señor oscuro más temido de la historia reciente y sobrevivir». Hermione terminó su pequeño discurso y lo miró a los ojos, desafiándolo a que contradijera sus argumentos, mientras sus amigos a su alrededor asentían en señal de acuerdo. «Cuando lo dices así, suena heroico, como si supiera lo que hacía», empezó Harry, «pero la verdad es que tuve suerte. Recibí ayuda en todo momento y estaba aterrado, Hermione. Ojalá pudiera decirte que usé habilidad, poder y astucia, pero no fue así. Hice lo que tenía que hacer, y apenas me bastó para sobrevivir». Terminó en voz baja, bajando la mirada. Él la miró entonces y pudo ver que sus ojos brillaban y estaban ligeramente humedecidos. «Odio lo autocrítico que puede ser», murmuró ella. «Si esas cosas nos hubieran pasado a cualquiera de nosotros, Harry, estaríamos muertos 10 veces. Sin mencionar a las personas que salvaste directamente». Él pudo oír a sus amigos murmurar en señal de acuerdo. «Sí, la suerte y la ayuda influyeron, pero si podemos enseñarles a otros lo suficiente, tal vez ellos también tengan suerte cuando llegue el momento. ¿Acaso eso no lo haría valer la pena? No tienes que decir que sí ahora, Harry, pero prométeme que lo pensarás». Terminó con un tono suplicante. «De acuerdo. Prometo que lo pensaré», le dijo Harry con sinceridad. «Ah, y una cosa más, Harry», dijo Hermione tras un momento de silencio. «No te subestimes más. Lo que te dije en primer año lo decía en serio, y ahora es aún más cierto. Eres un gran mago, Harry, uno de los mejores que he conocido. Tomado directamente de Harry Potter y la Orden del Fénix.